¿Cuál es el saldo del periodo anterior de nuestro ejercicio? 800. Ya, 800. esos 800 bolivianos los van a actualizar con estas dos UFBs, por favor. Y entonces tenemos acá el último día hábil del periodo anterior, su fecha y su UFB. Último día hábil del periodo que se declara, la fecha y la UFB. ¿Sí? Entonces, para el mantenimiento de valor voy a dividir la UFB del periodo actual, ¿no? Y entre la UFB del periodo anterior. Si quiero sacar directo el mantenimiento de valor, quito 1. Si quiero sacar el monto actualizado, no quito 1. ¿Sí? Entonces, en el factor, el 1 lo vamos a quitar cuando queremos sacar directamente el mantenimiento. Y en este caso estaría multiplicando por 800 bolivianos, que es el saldo. Entonces verificamos si el mantenimiento de valor redondeado le sale 1, con 0 decimales, ¿no? Para el redondeo, hasta 49 centavos redondeamos al menor y a partir de 50 centavos al mayor. Vayan verificando si obtienen la unidad. Sí, Lice, sale. Muy bien. Entonces tenemos, en este caso, trasladamos ese valor acá, ¿ya? Y vamos a restar. Teníamos una diferencia o saldo a favor del fisco, este valor, quito 800 y quitamos 1 para obtener este monto. Ese rojo me impacta. Voy a bajarle un poco el color, ya no me gusta. Ya. ¿Está bien? ¿Obtenemos este monto? Sí, licenciada. Ya. ¿Qué pasa si tuviese acá un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior, por ejemplo, por decir de 10.000? ¿Estaría correcto el mantenimiento de valor con 10.000 de saldo? No, Lice. ¿No sale 17? De 10.000 su mantenimiento de valor en vez de 800. Sale 17, Lice. Ya, entonces cuando resto, si mantuviese acá, ya me saldría negativo. ¿Por qué sale negativo? Que saldo a favor del contribuyente. Este saldo a favor del contribuyente es mayor al impuesto, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hago? Aquí pondría 0, ¿ya? Y ese valor lo pondría en esta casilla. Tendría que trasladarlo acá como saldo a favor del contribuyente para el mes siguiente. Entonces, ¿qué cálculo haríamos en ese caso? ¿Cómo saco ese saldo a favor? ¿Qué harían? ¿Qué calcularíamos? Al saldo a favor le tendría que sumar, ¿sí? ¿Qué harían? ¿Cómo calcularían el valor para esta casilla? A ver.
Dígame la operación. 10.000 más 17 menos 5.330. Exacto. Más este y menos el saldo del fisco, ¿no? Entonces, de esta manera llenaríamos esta casilla. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, toda vez que el saldo a favor del fisco supera el impuesto, directo trasladamos la diferencia acá abajo. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, puede ser que este contribuyente presente esta declaración tarde. Si presentara tarde, solo pagaría la multa. La multa sí tendría que pagarla en ese caso, ¿ya? Entonces, estos 117 lo pondría acá, ¿no? Y pagaría ese monto. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí pondríamos 117 y mandamos el formulario para pagar la multa. ¿Por qué? Porque la multa no se puede compensar con saldo a favor. ¿Está entendido? Si presentáramos tarde y es a favor del contribuyente, entonces la multa se tiene que pagar, no se puede compensar con crédito. Bien, entonces en este caso vamos a volver a los 800. Y acá vamos a dejar con 0. ¿Ya? Bien, ¿hasta ahí está entendido? Sí, listo. Sí, lice. Sí, listo. Ya. Bien, jóvenes, entonces eso para el uso del saldo a favor. Entonces, el saldo a favor del mes anterior, queda claro que lo actualizo, ya compenso actualizado, ¿no? Y en caso de que supere el impuesto, constituye saldo a favor del contribuyente. Si la declaración jurada está presentada en término, no hay nada que pagar. Si la declaración jurada está presentada fuera de término, habría una multa por incumplimiento a deber formal y solo esa multa habría que pagarla. ¿Está bien? Esa sería la conclusión. ¿Ya? Bien, ahora tengo que ver si se ha declarado, presentado y declarado tarde. Ya voy a volver al análisis que hicimos, ¿sí? En este análisis que hicimos, ya teníamos acá la declaración jurada, presentación y pago de la declaración jurada original acá. Bien, si presento y pago tarde, ya que es el caso del ejercicio, hemos contado cuántos días hay desde acá hasta acá, ¿sí? Y eso me está indicando esta deuda tributaria 1, ¿sí? Bien, para esa deuda tributaria 1 habíamos calculado los días. ¿Cuántos días nos daba? 118 días, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciada. Ya. Entonces, tengo que calcular la deuda tributaria, fíjense, del vencimiento hasta la declaración y pago del original. Ahora, si es que rectifico, voy a calcular pago a cuenta. Eso les voy a indicar después, ya esta otra flecha. Bien, entonces, con deuda tributaria voy y con PAC vuelvo, ¿ya? Ahora, con deuda tributaria estoy yendo, por el momento estoy haciendo ese cálculo, ya la ida simplemente. Bien, ¿qué pasa si el contribuyente declara alguno de estos días dentro del plazo o máximo el día del vencimiento? Ya no hay deuda tributaria, esta flecha desaparece, ya no tengo que ponerle. Pero sí puede haber un pago a cuenta, porque yo puedo pagar a tiempo, pero no pagar todo, ¿ya? Entonces, si es que hay necesidad de hacer el cálculo de un pago a cuenta, voy a cualquier día que declare, voy a considerarlo como si lo hubiera hecho el día del vencimiento. Entonces, esta flecha amarilla que parte del vencimiento y va o sea, en este caso parte del día de pago y va al vencimiento, parte del día de pago y va al vencimiento, se convierte en un bucle. Salgo de acá y vuelvo aquí mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la flecha sería esta, va y viene, ¿ya? Por tanto, trabajo en los cálculos con los datos solo del vencimiento. No es que si tengo el pago acá, voy desde aquí hasta aquí con una flecha,
¿Por qué? Porque no hay interés, no hay mantenimiento de valor de cualquiera de estos días al día del vencimiento. Por eso que cuando pago cualquier día del plazo, lo tomo como pagado el día del vencimiento. Y para calcular el PAC, salgo del vencimiento y vuelvo al mismo día. Ya, entonces, esta flecha amarilla se convierte acá en un bucle que sale y vuelve. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y la flecha va a estar en sentido contrario a cómo gira el reloj. Ya, entonces, parto de acá y regreso aquí mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algunos preguntaban, ¿cómo grafico si está pagado aquí adentro? Ya, ¿hago la flecha de aquí a aquí? No. Tengo que tomarlo como pagado el día del vencimiento. Parto de acá y vuelvo aquí mismo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ha entendido eso? Entonces, solo cuando pago tarde hago este desplazamiento. En cambio, cuando pago a tiempo, no hay deuda tributaria y solo podría haber PAC, si es que hay PAC, de la fecha a sí misma. ¿Sí? ¿Eso está entendido? Vamos. ¿Está entendido o no? ¿Podría reforzar con la explicación, por favor, Lucy? Bien, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Ya que yo tengo el vencimiento el 18 de febrero. Si tengo el vencimiento el 18 de febrero, ¿qué pasa si yo he pagado el 5 de febrero? Si he pagado el 5 de febrero, ya, si pongo esta flecha acá, desde el 5 de febrero hasta el vencimiento, esta amarillita, ya, esta amarilla la traslado desde ahí y digo hasta esta parte, ¿valdría la pena hacerlo? No, ya esa flecha no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no va a haber mantenimiento de valor ni interés desde el día que yo pago hasta el día del vencimiento, porque estoy pagando a tiempo, ¿sí? La deuda tributaria surge cuando pago después del vencimiento, ¿ya? Ahí surge esa deuda tributaria, si no, no existe. Ahora, pero este 5, ya, si yo tengo este formulario, si tengo este formulario, ¿qué puede pasar? De repente he sacado, por decir, tengo acá el monto total y acá he pagado solo 1.000 bolivianos. Si he pagado solo 1.000 bolivianos y me falta pagar el saldo, entonces hay que calcular el PAC. Y para calcular el pago a cuenta, yo tengo que, en este caso, hacer el cálculo del vencimiento al vencimiento, porque he pagado es como si hubiera pagado el día del vencimiento. No voy a tomar en cuenta desde esta fecha, ya, porque de esta fecha al vencimiento no hay mantenimiento de valor, no hay intereses. Cualquier día que yo pague dentro del plazo, pago lo mismo, a eso me refiero, ¿ya? Entonces, en ese caso, para calcular pago a cuenta, voy a salir de esta fecha y voy a volver acá, ¿ya? Entonces va a ser un bucle, ¿no? Esta flecha, esta línea amarilla, ya no va a ser como esta, que parto del pago y vuelvo al vencimiento. Voy a seguir partiendo del pago y voy a volver al vencimiento, pero el pago y el vencimiento las tomo como la misma fecha. Entonces vuelve en un bucle, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que hemos indicado, ¿ya? Bien, entonces ahora voy a calcular esta deuda tributaria. Repito, voy a ir del vencimiento hasta el pago, la declaración y pago, ¿ya? Bien, entonces cuando tenemos que pagar tarde, este monto lo bajamos. Si estoy pagando a tiempo, este monto se traslada directo acá y acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, traslado solo si estoy declarando y pagando tarde. Por tanto, estoy declarando y pagando tarde, ¿no? En este ejercicio, la declaración y pago están fuera de término. Estoy declarando y pagando el 15 de junio. Eso es después del vencimiento. ¿Está bien? Bien. Considero tributo omitido, ¿ya? No puedo hablar de tributo omitido si estoy dentro del plazo. Ya solamente hablo de tributo omitido cuando ya está vencido, cuando ya ha pasado, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos el tributo omitido, ya que es esos 4.529, ¿no? Y lo primero que voy a hacer es actualizarlo, ¿sí? Bien, en esta columna tienen con 5 decimales y en esta sin centavos. Tienen que hacer el cálculo de las dos formas, ¿ya?
Es decir, tengo que calcular con 5 decimales y después recién redondear sin centavos. Esto está establecido por norma. Ya no es que a mí se me antoja que ustedes hagan de esta manera, ¿sí? Bien, porque si yo quisiera que hagan a mi estilo, les diría trabajen, si quieren trabajar con decimales, trabajen con 2 decimales y luego los redondean. Me parecería mucho más fácil y más cómodo, ¿ya? Bien, entonces acá ven 5 decimales, es justamente porque hay una disposición, ¿ya? Tengo el tributo omitido y lo voy a actualizar. ¿Con qué UFBs? Con la UFB del vencimiento y la UFB del día de pago. ¿Sí? Entonces estamos tomando UFB del vencimiento, UFB del día de pago para hacer la actualización. Verifiquen, por favor, si les sale el mismo resultado. ¿Está bien? Primero con Sí, 5 listo. decimales y luego en la otra columna lo redondean sin centavos. ¿Ya? No se olviden, para redondear hasta 49 centavos al menor y de 50 centavos al superior, a partir de 50 centavos al superior, al inmediato superior, ¿no? Bien, una vez que lo tengo el mantenimiento de valor, sumo el tributo omitido más su mantenimiento de valor y obtenemos tributo omitido actualizado. Ya, entonces esta casilla ya es el tributo omitido actualizado. ¿Está correcto? Sí, listo. Ya. Ahora, para calcular el interés, después les voy a mostrar en el código tributario, voy a calcular con 4%, ¿ya? El 4% lo divido entre 360, acá lo he puesto 0.04, está en tanto por 1. Si lo pongo en porcentaje, tendría que anotar 4 y por ciento, ¿no? Bien, entonces 0.04 entre 360, ¿me van siguiendo, por favor, con calculadora? Dividan 0.04 entre 360. Aumentan 1. Elevan a 118, porque son 118 días de mora. Quitan 1 y recién multiplican por el tributo omitido actualizado. Verifiquen si les sale el mismo resultado. Listo, sale lo mismo. Ya. Bien. Este cálculo, jóvenes, para aquellos que están estudiando contaduría, ya fue la causa de reprobación de un estudiante que estaba en última instancia en el examen de grado. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esta persona ya había aprobado todo, solo le faltaba el módulo de auditoría, ya, y en ese semestre salió sorteado auditoría tributaria. ¿Sí? Bueno, fue la única vez que tomamos auditoría tributaria con mi persona, porque después siempre ha salido otra materia en los sorteos, no salía tributaria, pero esa vez salió, ¿ya? Bien, ¿qué pasó? Esta persona puso, tal como está acá, la fórmula, ¿ya? Pero sacó un resultado diferente, ¿sí? Bien, quiero que me ayuden ustedes y hagan lo siguiente. A 1 súmenle 0.04. Entonces sale 1,04. Ese resultado divídanlo entre 360. Eleven a 118, quiten 1 y multiplíquenlo por el tributo omitido, actualizado. ¿Cuánto les sale?
¿Qué resultado tienen? Menos 4.549,67,355 decimal. ¿Qué te sale en realidad? El tributo omitido actualizado pero negativo, ¿no? Sí, Ya, entonces se anula todo. Y la persona solamente tiene que pagar la multa. ¿Se ubica lo que hizo en su examen de grado? sí, Lice. Y pagó la multa. Ya, puso la multa y pagó la multa. ¿Sí? Bien, y pidió revisión de examen. Cuando damos examen de grado, ya, bueno, creo que todos sentimos la necesidad de pedir revisión, ¿ya? Entonces, esto les digo porque muchos de ustedes van a dar examen de grado de repente y van a necesitar que se haga una revisión, ¿ya? Bien, eso no es malo, ¿ya? Pedir una revisión no es malo y más en una instancia de examen de grado. ¿Por qué? Porque si por una materia lo he perdido todo, ya yo tengo que estar seguro de que realmente esté bien calificado mi examen, ¿no? Porque de eso depende ser o no ser profesional, ¿ya? Entonces, pidió revisión y como vimos que había ese problema de que la fórmula estaba bien planteada, pero el resultado era totalmente fuera de lugar, ya, o sea, errado, ¿no? Entonces le dijimos, si lo calculas bien, ya hay un error en tu deuda tributaria, le advertimos, hay un error en tu deuda tributaria. Si calculas bien, apruebas, ¿sí? Pero si calculas mal, no. Ya habíamos decidido como tribunal que íbamos a considerar si es que calculaba correctamente, ¿sí? Bien, agarra la calculadora, vuelve a calcular y nos dice, no, está bien mi ejercicio, habiéndole advertido que estaba mal, ¿sí? Lastimosamente, pues reprobó. Ya no había manera ya de ayudarle, ¿no? ¿Sí? Bien, y como era tercera opción, perdía todo, ¿ya? O sea que tenía que buscar una otra modalidad de titulación. Muy triste, por cierto, pero al final esa era la condición que habíamos puesto y teníamos que mantener nuestra palabra, ¿no? ¿Sí? Cuando le explicamos, quería morirse, ¿ya? Porque no podía creer que había cometido un error tan absurdo, ¿ya? Porque ese error ya es un problema de manejo de orden de las operaciones, nada más, ¿no? ¿Sí? Es un problema en realidad no de tributación, es un problema de matemática, matemática básica, ¿sí? Porque el orden de las operaciones ya, bueno, que yo sepa, se enseña mínimamente desde quinto primaria, ¿sí? Por tanto, incluso menos en un tercero o cuarto primaria, yo he visto el orden de las operaciones, no con la potencia, pero sí sumas, restas, multiplicación, división, lo he visto incluso desde tercero o cuarto primaria, ya en la formación de todos mis hijos, ¿sí? Por tanto, no es un problema de tributación, es un problema de matemáticas, ¿o no? ¿Qué opinan? ¿Es un problema tributario o un problema de manejo de fórmulas en matemáticas? Un problema de manejo de fórmulas, Lice. Nada más, ¿no? Bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Ya? Bien, entonces tengan mucho cuidado si es que tienen que dar examen de grado. Ahora, si es que dan examen de grado y no les va bien, si quieren un consejo, pidan revisión para estar seguros de que realmente se han equivocado. Porque puede pasar también que esté mal calificado, ¿no? Puede haber, o sea, es una probabilidad de todas maneras que hay que descartar. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Para los que están principalmente en contaduría, donde mis materias son materia de grado, ¿sí? Tanto costos como tributación, como auditoría tributaria, ¿ya? Ambas son materia de grado, entonces va la recomendación por esa razón, ¿ya? Bien, entonces estamos calculando el interés, nos sale este valor, ¿no? Si manejo correctamente la fórmula. Ahora, el código tributario me dice que si sumo el tributo emitido actualizado más el interés, a esa suma le llamo deuda tributaria.
Si aumento la multa, le llamo adeudo tributario. Bien, puedo decirles que la diferencia entre deuda y adeudo ya es prácticamente un detalle, se podría decir, del Código Tributario. No quisiera llamarlo de otra manera, ¿ya? Bien, pero en realidad no debería existir, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la diferencia entre deuda y adeudo? Vamos a ver, acá en el Código Tributario me dice, no, la deuda tributaria, ya lo tienen acá, es el tributo omitido expresado en UFBs, no, al que se le debe agregar el interés, solo el interés, ¿ya? Eso está en el artículo 47, ¿sí? Bien, y en la misma disposición, ya, una vez que va regulando todo, ya, entonces acá les estoy mostrando toda la composición de la deuda tributaria, habla de la deuda aduanera también, ya, entonces ahí tienen ustedes toda la normativa, les he mostrado completa, ya. Bien, para la deuda tributaria les dije, les voy a mostrar las fórmulas porque quiero que las vean, ya tal como está en el Código Tributario, ¿sí? Para que vean por qué he aplicado 0.04, ¿ya? Me dice, la deuda tributaria es el tributo omitido en UFBs. O sea, aquí el cálculo, la fórmula me está dando en UFBs. Yo la he aplicado ya en bolivianos, ¿no? Pero en el cálculo tengo los dos, ¿ya? Acá tenemos en bolivianos, pero acá está en UFBs, ¿sí? Entonces, para UFBs, el tributo omitido, que es este mismo, ¿no? Lo divido entre la UFB del vencimiento y lo convierto en UFBs. Calculo el interés, le sumo la multa y tengo el adeudo tributario ya en UFBs. ¿Sí? Entonces, la fórmula que me da el Código Tributario es esta, la del tributo omitido en UFBs, ya partiendo del tributo omitido en UFBs, ¿ya? A eso se refiere la fórmula que tengo en la norma. Bien, entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a ese tributo omitido en UFBs, le voy a sumar el interés, y el interés, ¿cómo lo calculo? Considerando a la unidad, le voy a sumar, en este caso, la tasa de interés entre 360, sumamos la unidad, y luego elevamos al exponente n, que es el número de días de mora, ¿ya? Y le quitamos 1, ¿sí? Bien, entonces, ese resultado lo multiplico por el tributo omitido en UFBs, y eso me va a dar el interés, ¿ya? Ahora, si yo no le quitara 1, sacaría lo que en matemática financiera le llamamos el monto total, ¿ya? Bien, ahora, 4% me dice que aplique. Una vez que está vencido, desde el primer día siguiente al vencimiento, ya, hasta el último día del cuarto año. Esta fórmula me sirve siempre y cuando yo pague dentro de los 4 años, máximo el último día del cuarto año. Trabajo con esa fórmula, ¿ya? Entonces, trabajamos con 4% y con el número de días de mora, ¿no? Hasta máximo el cuarto año, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pago en el quinto o en el sexto o en el séptimo, ¿ya? En ese caso, ¿no? Nosotros tendríamos que aplicar este otro porcentaje, pero no a todo. O sea, sería muy bonito cambiar 4 por 6 y se acabó, pero no es así. ¿Qué tengo que hacer? Ya, de acuerdo al reglamento, al decreto 2993, ¿sí? Tengo que calcular en partes. La primera parte, los 4 primeros años, y por el resto aplicar 6%. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué hago? 4% entre 360 más 1 lo elevo a el exponente de 4 años. ¿Sí? Entonces, n sub 1 va a ser 4 años. ¿Ya? Bien, entonces,
tengo que contar el número de días de los 4 años, que puede ser, no, 365 por 4, pero a eso le tengo que sumar 1, ¿ya? Una unidad, ¿por qué? Porque uno de los 4 años ha de ser seguramente bisiesto, ¿ya? Entonces, en ese caso, este n sub 1 va a ser justamente el número de días de 4 años, ¿ya? Bien, por ejemplo, nosotros en este caso tenemos el vencimiento en febrero, ¿ya? Del 2020. Entonces, a febrero del 2021 sería un año, 22, 2 años, 23, 3 años, 24, 4 años. Bien, entonces, hasta el 18 de febrero del 2024 aplicaría esta fórmula, ¿sí? Bien, eso significa, bueno, no el 18 mismo, sino antes de que se cumpla, ¿no? Bien, entonces tenemos esto, cualquier día anterior, ya, o máximo ese día, el del 4.º año, cuando está terminando el 4.º año, máximo hasta ahí puedo aplicar esta fórmula, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo pago, por decir algo, el 19 de febrero del 2024? Ya estoy en el 5.º año, ¿sí? Entonces ya tengo que aplicar, así sea por un día, esta otra fórmula, ¿ya? Bien, entonces, cuando hacemos el cálculo de la deuda tributaria, tengo que calcular para el interés con 4% hasta el último día del 4.º año. A partir del primer día del 5.º año hasta el 7.º año, aplico con este factor, ¿sí? Entonces hago 2 cálculos, con 4% y con 6%. El primero, 4 años, y acá el número de días que queda. Entonces, si yo pago el 19, aquí voy a poner 1, ya, porque tengo un día del 5.º año, ¿sí? Bien, pero puede ser que yo pague en el 6.º, entonces, ¿qué hago? Cuento desde el primer día del 5.º año hasta el día en que pago, ¿sí? Bien, entonces aplicaría la fórmula compuesta ya, ¿sí? Pero no siempre me voy a tardar 7 años. ¿Qué pasa si me tardo 9, 10, 11, 20 años en pagar? Entonces, en ese caso, tengo que aplicar esta otra, que me dice que a partir del primer día del 8.º año tengo que aumentar el cálculo con 10%, ¿sí? Tengo que hacer el cálculo con 10%. Entonces, ¿ahí qué pasa? Tengo que aplicar ya esta otra fórmula. Del primer día, después del vencimiento, hasta el 4.º año completo, 4 años, aplico 4%. Luego empieza 5.º, 6.º, 7.º, 3 años. De 3 años, en esos 3 años aplico 6%. Pero como está pagando después, o sea, a partir del primer día del 8.º año o más, ya, por lo que queda, aplico 10%. ¿Sí? Entonces, el cálculo se divide en 3 partes. Con 4% 4 años, con 6% 3 años y el resto con 10%. ¿Está claro? ¿Está entendido eso? Entonces, de ahí viene que, como estoy dentro de la primera parte, estoy aplicando esos 4 años, ¿sí? O, perdón, estoy aplicando ese 4%, ¿sí? Bien. Ahora, eso es bueno hasta cierto punto, ¿ya? Porque antes de que salgan estos porcentajes del 4, el 6 y el 10, se publicaba cada mes la tasa de interés y oscilaba demasiado. Había meses en que la tasa llegaba a 12%, en algún mes 16%, otro mes bajaba a 8%. Entonces, cuando tú hacías el cálculo, la verdad es que no sabías cuándo iba a subir el interés o cuándo iba a disminuir. Y para los contribuyentes había un factor de inseguridad total, ¿no? Para tomar decisiones, ¿ya? Por tanto, de repente el mes anterior yo pagué una tasa de interés del 16% y el siguiente mes bajaba a 5%. Entonces uno quería, bueno, se desesperaba, ¿no? ¿Cómo voy a pagar tan caro? Si hubiera sabido que hubiera bajado el interés, decían, ¿no? Entonces había ese problema.
¿ya? Acá tienen las fórmulas para calcular pago a cuenta. Cuando estemos haciendo las rectificativas, voy a venir acá, ¿ya? Aquí tienen esas fórmulas para hacer el cálculo del pago a cuenta. Igual es por tramos, ¿no? Hasta el último día del cuarto año aplico esta fórmula, ¿ya? Hasta el último día del séptimo año aplico esta, que no es otra cosa que colocar en realidad el pago ya dividido entre el factor que ya hemos aprendido a calcularlo, ¿sí? Y si es más de 8 años, esta sería la fórmula, ¿no? Para pago a cuenta. Eso lo vamos a ver cuando hagamos cálculo de rectificativas. Bien, ¿alguna pregunta? Dicen, en caso de que el contribuyente hubiera dicho más antes que, bueno, en el SIN va a hacer sus pagos, pero no le alcanza y dice que va a hacerlo a cuotas, no se haría ese cálculo, ¿verdad? En ese caso, lo que pasa es lo siguiente. Con este cálculo, nosotros estamos calculando ya, estamos haciendo el cálculo para todo el tiempo. No frenas mantenimiento de valor ni intereses cuando entras en un plan de pago. Sigue habiendo el cálculo. Ya, o sea, el mantenimiento de valor, el interés sigue corriendo. Lo único que pasa es que no lo van a ejecutar y no te van a aplicar la multa por omisión de pago, porque tú estás entrando en un plan de facilidades de pago. ¿Se entiende? O sea, mantenimiento de valor e intereses sigue aumentando día tras día, ¿no? Mientras más tarde pagues, sigue habiendo aquello, ¿ya? Eso no se quita, no se corta. Pero, ¿qué impide? Que si me dan un plan de pagos, por ejemplo, para 5 años, ya no lo han de ejecutar. Si yo cumplo con mis cuotas, no lo van a ejecutar y no me van a aplicar la multa por omisión de pago, que es 100% del tributo omitido actualizado. ¿Sí? Eso es lo que me estoy liberando. ¿Ya? Está bien, Licen, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces van a revisar, ¿no?, el artículo 47, tanto en la ley como en su reglamento, con cuidado. ¿Listo? Quisiera que esa parte que les he mostrado hoy día, que lo estoy volviendo a mostrar, lo revisen con cuidado. ¿Está bien? Está bien, Lice. Muy Está bien, bien, Jorge. Entonces vamos a trabajar de esa manera, ¿ya? Entonces, por eso tengo el cálculo en bolivianos y en UFBs. Ya, en UFBs lo estoy calculando solamente para que vean con la fórmula que da el código tributario. En caso de examen, pueden calcular directo en bolivianos para trasladar al formulario, porque si trabajan en UFBs, luego convierten a bolivianos, van a tardar más, ¿no? Entonces, este cálculo que les pongo acá en UFBs sería para confirmar lo que dice el código tributario nada más, ¿ya? Entonces, hagamos el ejercicio, por favor. Los 4.529 que tienen acá, divídanlo entre la UFB del vencimiento y verifiquen si les da este valor en UFBs. ¿Está correcto? Sí, Lice. Sí, Lice. Ya, ahora, ese valor en UFBs con 5 decimales, tal como lo ven, ya lo van a tener grabado, ¿no? Lo pueden guardar en memoria, ya, y hacen el cálculo del interés. Entonces, 0.04 entre 360, suman 1, ya, lo elevan a 118, le quitan 1 y multiplican por este valor en UFBs. Obtienen este interés. Sí, Lice. Ya, entonces tenemos el total y la multa. Ya, para la multa depende del tipo de contribuyente. Vuelvo al análisis, por eso el análisis es muy importante hacerlo, ¿ya? Bien, entonces en nuestro análisis, jóvenes, tenemos que es un profesional independiente, ¿ya? Si es un profesional independiente, es persona natural, ¿verdad?
El profesional independiente es persona natural, ¿están de acuerdo? Sí, listo. Sí, lice. Ya. Entonces, como es persona natural, ya la multa va a ser 50 UFBs. Acá, si fuera empresa unipersonal, también sería la misma multa, 50 UFBs. ¿Listo? Cuando es persona natural o empresa unipersonal, la multa es 50 UFBs. ¿Y qué pasa si en este caso no es persona natural, es persona jurídica? Por ejemplo, una sociedad comercial, una sociedad industrial, una sociedad constructora, etcétera. En ese caso, la multa es 100 UFBs, ¿ya? Entonces, depende del tipo de contribuyente, no se olvide. Voy a tomar en cuenta tipo de contribuyente. Entonces, según el tipo de contribuyente, ya voy a considerar, entonces, para la multa. Entonces, acá está correcto, ¿no? 50 UFBs porque es una persona natural. ¿Están de acuerdo? Y lo multiplico por la UFB del día de pago. Y de ahí saldría 117 de multa. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? $50 por la UFB del día de pago, por 2.34817. Entonces, al llamado deuda tributaria, que es este subtotal, le aumento la multa y a eso le llama el código tributario adeudo tributario. ¿Ya? Bien, en el código tributario original, esa suma se llamaba deuda tributaria. Por eso en el formulario considero deuda tributaria. Van revisando los cálculos, verifiquen por favor. Bien, de acuerdo a definición en diccionario jurídico, ya que nos dice, deuda tributaria es el monto de dinero, ¿no?, que un agente económico debe pagar a la administración pública. Y cuando pongo adeudo tributario, me vuelve a salir deuda tributaria. Bien, ¿han verificado el monto? Sí, listo, todo está bien. Está bien, ¿no? Pero a nivel de terminología se dan cuenta que a nivel internacional se maneja deuda tributaria. Ya no hay esa diferencia entre deuda y adeudo. ¿Sí? Ahora, ustedes como términos comunes, ¿le encuentran diferencia a la palabra deuda y adeudo? Sí. ¿Qué es adeudar? La deuda tributaria más
multa al incumplimiento del deber formal. No, eso tributariamente, porque el Código Tributario así lo define, pero la palabra adeudar, ¿qué significa? Buena idea. Dice deber una cantidad de dinero. O sea, adeudar es el acto de deber, ¿cierto? ¿Sí se entiende? Es lo mismo, ya, solo que nuestro Código Tributario nos enreda y nos dice, sin la multa se llama deuda y con la multa se llama adeudo, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si alguno en examen me calcula todo y me pone deuda tributaria? Yo le acepto porque para mí no hay diferencia entre deuda y adeudo. Es estilito, yo le llamo estilito boliviano, ¿no? De nuestro código, es que a veces a las autoridades o a quienes regulan ya se les ocurre cada cosa, ¿sí? Bien, y esto está, ojo, en ley, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, cuando exponemos en un evento internacional esto, nos miran y nos dicen, ¿en serio? ¿Hay diferencia entre deuda y adeudo? ¿Sí? Bien, hubo un congreso internacional al cual asistí, ya, y se quedaron mirándonos, admirados de que manejábamos deuda y adeudo como dos conceptos diferentes, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Porque a nivel internacional, no, pues no existe esa diferencia, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces eso como comentario, ¿no? O sea, personalmente yo no estoy de acuerdo con esto, ¿ya? Pero lo tengo que hacer porque así dice el Código Tributario, ¿sí? Bien. ¿Qué opinan ustedes? Van a investigar si encuentran en algún lado diferencia entre deuda y adeudo, que no sea obviamente el Código Tributario, ¿no? Porque ahí tiene esa diferencia que estamos mencionando, ¿ya? Porque algún rato van a hacer ustedes un informe, algún rato van a exponer en eventos internacionales y hay que cuidar aquello, ¿no? ¿Sí? Entonces no va a faltar alguno que les va a decir, ¿y cómo justifica la diferencia entre deuda y adeudo? ¿Sí? Bien, entonces ahí se van a ir al significado de las palabras y es todo un problema ya que van a enfrentar, ¿sí? Bien, jóvenes, ¿están verificados los cálculos? ¿Han llegado a los mismos resultados? Si el valor en UFBs lo convierto a bolivianos tomando la UFB del día de pago, debería llegar al mismo resultado. Hay una diferencia pequeñita que es por problema de decimales, ¿no? Como aquí estoy manejando con 5 decimales, no con todos los decimales, entonces se me genera una diferencia en el último decimal nada más. Pero redondeado es el mismo valor. O sea, llego a los 4,727 en ambos casos. ¿Está bien? Sí, está bien, Lice. Muy bien. Ahora, vamos a ir a la parte de ya el pago, ¿sí? Sumando el tributo emitido, más mantenimiento de valor, más intereses, más la multa, tendríamos, bueno, yo acá le he llamado total deuda tributaria, porque ya les he explicado la diferencia entre deuda y adeudo. Ese valor lo trasladamos a saldo definitivo a favor del fisco y en este caso me dice que estoy pagando todo. Ya, entonces voy a pagar todo. Bien, cuando estamos llenando el formulario en la plataforma, tengo que tener cuidado, ya, porque a esta última casilla, que es la casilla del pago en efectivo, el monto no se traslada global, o sea, no se traslada directo en forma global, o sea, no se traslada a los 4,727, sino que en el formulario por defecto está 0. Así está en el formulario. Si yo, estando así, lo pongo a enviar y lo envío el formulario, ¿será que puedo ir al banco a pagar? Hagan de cuenta que he llegado hasta acá, he visto el monto y he puesto directo a enviar. Me he olvidado llenar esta casilla, me he olvidado cambiarlo a 4,727. Si voy al banco a querer pagar, en el banco me van a decir, usted no debe nada, ¿sí? Ahora, ¿qué puedo pensar? Bueno, puedo pensar inocentemente que alguien buena gente me lo pagó. ¿Ustedes creen que va a haber alguien buena gente que te lo pague tus impuestos? No, Lisa. Para nada, ¿no? Entonces, me pasó eso con un cliente, ya,
era un médico al cual le hicimos sus declaraciones juradas, ya yo trabajaba con un asistente, ¿no? Entonces ya me lo hizo las declaraciones juradas y le mandó el número de trámite en la mañanita, ya porque a él le gustaba ir temprano al banco, mientras yo estaba en la U, ya, y bueno, el señor fue al banco y resulta que no pudo pagar porque estaba ya pagado supuestamente, ¿no? El cajero le dijo, no, ya no debe usted, no, acá no sale deuda, usted no debe. Bueno, el señor se fue ya y como a las 8 de la noche, algo así, pero tarde, me llamó y me dice, licenciada, ¿usted me lo mandó a pagar? No, le digo, yo no he pagado nada, pero he ido al banco y me han indicado que no debo. Bueno, entonces inmediatamente entré a su cuenta, entré en este caso a revisar la declaración jurada y verifiqué el error que había cometido mi auxiliar. O sea, directamente se olvidó poner el pago, ¿no? Entonces, ni modo, al día siguiente tuvimos que pagar ya con, o sea, menos mal el interés, el mantenimiento salía cero, ¿no? Porque era un día y no, el monto era pequeño, no salió ni mantenimiento de valor ni interés, menos mal pudimos pagar el mismo monto al día siguiente, ya. Bien, y ahí sí mandamos a pagar de la oficina, ¿no? Para que al doctor le digamos que ya estaba pagado, ya, porque obviamente no le vamos a hacer ir de nuevo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque era molestarlo, ¿no? Decirle que vaya nuevamente al banco a pagar. Entonces, eso nos enseña, ¿no? Que nosotros acá no debemos olvidarnos colocar qué monto vamos a pagar. Ahora, si yo no tengo dinero, ya, entonces, ¿sería correcto que lo modifique las ventas o lo correcto sería que aquí ponga el monto que tengo para pagar nada más? ¿Qué dice? ¿Modifico las ventas para que me salga el impuesto de acuerdo al dinero que tengo? ¿O declaro correctamente y acá pongo, por decir algo, 1,000 bolivianos, tengo nada más y voy a pagar 1,000 bolivianos? ¿Qué dice? ¿Qué sería lo correcto? Que modifique las ventas para que salga 1,000 bolivianos acá, empiece a bajar mis ventas, o declarar correctamente y acá poner, solo tengo 1,000 bolivianos y, bueno, voy a pagar por el momento 1,000 bolivianos. Lo segundo. Lo segundo, ¿no? Ya, no modifiquen, no alteren el impuesto, ya, porque hay muchas veces que el dueño de la empresa te dice, no tengo dinero, ya, en vez de ventas 66,000, ya, pon por decir 30,000, ¿sí? Y bajas el impuesto, ¿no? Para pagar menos. Pero como estás declarando un monto falso, ya, entonces ya estás entrando en un tema de defraudación, ¿no? De impuestos. Entonces hay que tener cuidado, ¿ya? En este caso, el Código Tributario solo cataloga omisión de pago, ¿no? Entonces, la multa es 100% del tributo omitido actualizado. Entonces, en este caso, ya, si yo hago eso, ¿qué hago? Voy a tener que pagar los 4,727 más una multa por omisión de pago que es 4,549. ¿Ya? Entonces, en caso de que yo mintiera, ya voy a pagar este monto más este monto. ¿Sí? Llegaría a pagar ese valor, la suma de los dos. Entonces, estaríamos hablando de un total de 9,276.